Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy quiero hacer un llamado de atención. ¿A quién? A todas las personas que realizan prácticas espiritistas o tienen pensado de hacer. Es bueno, apartarse de todo mal, pero también es bueno prevenir. Y ese es el motivo por el cual realizo este video. Prevenir a nuestros hermanos en la fe y a cualquier persona de que se abstenga a realizar prácticas espiritistas. Es un pecado grave, gravísimo, el invocar el alma de un difunto. Es más, la Iglesia Católica reprueba por completo el uso de los llamados mediums que afirman tener poder para hablar con los difuntos, pues esto está ligado a la práctica del espiritismo, una gran superstición y una puerta enorme de entrada al mundo de la adivinación, algo completamente reprobado por Dios. Hay personas que no aceptan ciertos designios de Dios. Por ejemplo, un hijo que pierde a un padre, a un sobrino, a una tía. Digo un sobrino a una tía porque, curiosamente, muchos dirán, ¿y por qué un tío a una tía? ¿Y por qué no un padre con un hijo, ¿no? Que quiera invocar a su hijo? O al contrario, con su abuelito o abuelita. Porque fíjense, no sé si recordarán la película El Exorcista, una película icónica, ¿verdad? Dentro del mundo de la demonología y del mundo del exorcismo. Yo creo que no hay ningún cristiano que no conozca la película de El Exorcista. Pues bien, en la película aparece, ¿verdad?, una niña que está poseída. Pero es que en la realidad, el caso real no fue una niña, sino que fue un niño. Ese niño, en la historia real, pues practicaba espiritismo, la Ouija, con una tía suya que era medium. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Llegó el momento y esa tía fallece. Entonces, su sobrino, el verdadero protagonista de la película del Exorcista, pues siente un vacío, no acepta la pérdida de su tía porque para él era una persona muy importante, ¿verdad? Pues, ¿qué decide este niño? Decide invocar el espíritu de su tía. Y después ya sabemos todo lo demás, ¿no? ¿Qué pasa después? Pues que es poseído por Satanás. Pues eso es lo que ocurre, o puede ocurrir si Dios así lo permite, porque el diablo tiene la cuerda corta, pero con el permiso de Dios puede llegar a poseer a una persona. Por eso que no es poca cosa realizar ese tipo de prácticas. Pues bien, hoy en nuestros días, una época en donde se conocen tantas leyendas urbanas y ritos esotéricos que nada tienen que ver con nuestra fe católica. Debemos lamentar un poco que todo esto se haya mezclado entre nuestros hermanos católicos. Muchos de ellos, en su desconocimiento, se preguntan si es pecado invocar el alma de un difunto para comunicarse con él, para saber si está bien, para saber alguna cosa del futuro, o por ejemplo, imagínate, la abuelita dejó una herencia, pero uno de los nietos pues dice, no, mi abuela a mí me quería mucho, es imposible que me haya dejado
esa poca cosa que me dejó. Yo estoy seguro que si yo invoco el espíritu de mi abuelita, ella misma me va a decir que no, que me la han jugado mis hermanos, mis padres, para que yo tenga una parte más pequeña de la herencia. Y yo lo voy a demostrar y voy a ir a una medium porque así voy a solucionar ese problema. Pues bien, invocar un alma difunta ¿lo prohíbe la Iglesia? Pues por supuesto que sí. El esoterismo, el espiritismo, desde antiguo y en el mundo moderno, en nuestros días, es más, aquí cerca de casa, prácticamente a la vuelta de la esquina, tengo una tienda esotérica, preciosa, entre comillas, con imágenes de la Virgen María, de San José, de San Antonio, y veo, tristemente, muchas veces, que personas de todo tipo, españolas, personas de Sudamérica, personas africanas, que se paran, miran el escaparate, les parece eso pues interesante y entran dentro del establecimiento y preguntan a ver si tienen esa solución que yo merezco, porque yo tengo muchos problemas de trabajo, de familia, problemas económicos, y yo sé que aquí seguramente pues me van a ayudar, porque eso de rezar, pues me parece a mí algo de cuatro abuelitas. Eso de rezar conmigo no va. Además, si rezo, Dios va a tardar muchísimo en, en responder esa oración. Además, yo no tengo tiempo para rezar. Yo mejor voy, pago, no sé, una pequeña cantidad de dinero y esa señora tan simpática que hay ahí, con esas imágenes sagradas, pues me va a ayudar muchísimo. Ella lo ha dicho, además me ha caído súper bien, es súper agradable, pues voy a acudir a la cita que esa persona me ha dado. Pues tenemos que saber que eso es pecado. Y siempre han existido ese tipo de personas que tratan de entablar una especie de conexión espiritual con las personas del más allá. Personas que en el mundo actual, pues, se denominan ellos mismos como mediums. ¿Por qué mediums? Porque están en medio. ¿Entre quién? Entre la persona viva que quiere hablar con ese alma o ese espíritu y con el ente que se va a manifestar, que nunca, ojo, nunca es el alma de ese difunto, sino que es un espíritu maligno, el cual va a hacerse pasar por tu hijo, por tu abuela, por tu abuelo, por tu padre, por tu madre, ya fallecido. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues que el diablo sabe muchísimo, por eso es diablo. Y cuando vayas, igual te encuentras a una charlatana. Y no da ni una. Y no da ni una. Pero quizás si te encuentras con una verdadera medium, una verdadera sacerdotisa de Satanás, o un sacerdote de Satanás, y pueda ese señor pues entablar una conversación con tu abuelita. Y el diablo pues te va a contar cosas pasadas, por supuesto, y tú dirás, oh, sí, es mi abuelita querida del alma. Por Dios, aquí sí hay poder. Aquí en este sacerdote del diablo sí hay poder. Me ha contado lo que me dijo mi abuela en mi infancia. Me ha dicho cómo era su casa. Eso solo lo sabe mi abuelita. Mi abuelita solamente lo sabe. O sea, estoy en un buen sitio, estoy en un buen lugar y aquí me van a ayudar. Pues bien, esas mediums supuestamente afirman que se comunican con esas personas fallecidas, pero que eso que se manifiesta no tiene nada que ver con tu abuelita, ni con tu papá, ni con tu mamá, ni con tu hijo, sino que es un demonio que lo que busca es que te condenes.
y busca engañarte. Y el sacerdote de Satanás o sacerdotisa no busca tampoco que te salves, sino que busca tu dinero. Así de claro, sin anestesia. Pues esto que acabamos de explicar es lo que nosotros los católicos conocemos como espiritismo y es una práctica muy común del esoterismo y la nueva era. Os voy a poner un ejemplo. Esto apareció en el programa Cuarto Milenio de Iker Jiménez, un programa y un periodista que son muy conocidos aquí en España. Y hubo un caso de espiritismo que se dio en Murcia, aquí en España. Si no me equivoco, en los Alcázares, en un recinto militar, pero que ya estaba abandonado. Pues bien, en esa reunión usaron la Ouija, por supuesto, querían invocar a un difunto, ¿verdad? Pero en ese grupo de jóvenes hubo un chico en el cual, pues, como le pidió permiso a su madre, pues la madre que dijo: ustedes sin mí no vais, yo no sé lo que vais a hacer, pero yo con ustedes voy. Y entonces, pues, fueron a aquel lugar que decían que habían presencias extrañas y comenzaron a practicar con la Ouija. En un momento dado, aquello se empezó a mover, ojo, ojo que se empezó a mover y de verdad. Y de verdad. Y te van a meter miedo, te van a decir: no te muevas de aquí porque te va a pasar tal cosa. Te va a pasar tal cosa. El Señor reprenda al diablo. Pues, en un momento dado, lo que fuera, decía que había algo que le molestaba. Ese espíritu que se manifestaba le decía a través de la Ouija que algo en el bolso de la mamá, había algo que le molestaba. Algo que le molestaba. ¿Sabéis qué es? La mamá fue a abrir su bolso e imagínense qué era lo que le molestaba a aquello. Le molestaba un crucifijo que llevaba la madre en el bolso. Porque la madre sí sabía a lo que se exponían y se llevaron un crucifijo. ¿A tu abuelita le va a molestar un crucifijo? ¿A tu hijo? ¿A tu padre, a tu madre fallecido un crucifijo les va a molestar? ¿Quién fue el derrotado por medio de la cruz? El diablo y la muerte. Por eso el diablo no soporta la cruz. Es otro ejemplo más que os doy para que no vayáis a hacer la tontería de ir a un medium, pagar a un medium y recurrir a los espíritus malignos para saber cosas del pasado o del presente y del futuro. ¿Qué es un medium? ¿Qué es un medium? Los mediums son personas que dicen tener poderes psíquicos, extrasensoriales y también espirituales. Ellos dicen y afirman canalizar los espíritus de los muertos con el fin de obtener información para transmitir a los vivos. Algunos medium usan este supuesto don a diario y en la mayoría de los casos cobran una elevada tarifa, un buen precio por hacerlo. Y ellos creen que son canales entre el más allá y nuestro mundo, el mundo de los vivos. Puede ser, como he dicho antes, que simplemente sea un charlatán, aquel con el que te topes y solamente busca tu dinero. Así de claro. Otro caso puede ser que sí, que realmente, y en el peor de los casos, porque si es un charlatán no pasa nada. Perdiste el dinero y punto. ¿Verdad? Pero sí
ese señor o señora es verdaderamente un ministro del demonio, pues entonces agárrate los machos, agárrate que vienen curvas. Ojo con eso, ojo con eso. No es poca cosa. Pues bien, ¿cuál es la opinión? ¿Qué dice la Iglesia sobre el espiritismo? La postura moral de la Santa Iglesia Católica es clara. Su enseñanza nos viene a través del catecismo de la Iglesia Católica, basada, por supuesto, en la interpretación de las Sagradas Escrituras. Dice la Iglesia en su catecismo, en el numeral 2116, lo siguiente: todas las formas de adivinación deben ser rechazadas. El recurso a Satanás o a los demonios, la conjuración de los muertos u otras prácticas falsamente supuestas de develar el futuro. Además, ¿qué es lo que dice la Iglesia sobre los mediums? En esa misma sección del catecismo encontramos que el recurso a los mediums contradice el honor, el respeto y el temor amoroso que tú y yo debemos de tener solamente con Dios. Por ejemplo, el catecismo hace referencia al libro del Deuteronomio del Antiguo Testamento, que advierte sobre ellos, llamándolos oráculos de los muertos. En Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10 y 11, dice lo siguiente: que no se encuentre entre ustedes nadie que consulte a fantasmas y espíritus o busque oráculos de los muertos. La palabra de Dios es clara. La posición de la Iglesia Católica igualmente es clara. La Iglesia sabe muchísimo por vieja. La Iglesia tiene 21 siglos y la Iglesia sabe lo que hace. La Iglesia sabe lo que te aconseja y qué es lo mejor para sus hijos. Así que la Iglesia te advierte que no vayas a mediums ni practiques espiritismo. Existe la experiencia de muchos santos con almas de difuntos que pueden aparecerse a los vivos, pero con el único fin de pedir oraciones, que es muy diferente a la invocación. Ojo, Dios en su divina providencia puede permitir que un difunto se le pueda aparecer a un vivo. Como hemos dicho, ¿para qué? Para pedir sufragios, oraciones, misas, rosarios, etc. Que no tiene nada que ver con que la persona invoque a un difunto con idea de sacar un provecho, como saber el futuro, el presente o el pasado, como hemos dicho anteriormente. Padre Pío, el Padre Pío, un santo al que le tengo realmente cariño y devoción, escribí un libro. Si desean saber más sobre ese libro, pueden adquirirlo mediante un link aquí debajo. Fue visitado con apariciones de almas de difuntos, o mejor dicho, almas del purgatorio, ánimas benditas. La diferencia es que el Padre Pío nunca conjuró para que estas almas se le aparecieran. Ni siquiera lo deseó, mientras que los mediums afirman tener el poder de hacerlo a voluntad propia. O sea, Dios en su divina providencia puede permitir que un espíritu se pueda manifestar, se pueda aparecer. Pero el medium que dice, yo puedo sacar
Pues del cielo, o del infierno, o del purgatorio, el alma que tú me digas. Tú me dices que quieres hablar con tu abuelita. Si tu abuela está en el infierno, yo la voy a sacar del infierno y te la traigo aquí. Y si está en el purgatorio, igual. Y si está en el cielo, de la misma manera. Cosa que es imposible. Yo no puedo, tú no puedes, nadie puede hacer tal cosa. Sino Dios, en su divina providencia, podría permitirlo. Digo podría, porque son raros los casos, aunque sí se dan, pero solamente con el beneplácito de Dios. Invocar el alma de un difunto, de un fallecido, para comunicarse con él, es pecado. La Iglesia Católica reprueba el recurso de recurrir a los mediums, pues eso está ligado con el espiritismo, la cual representa la máxima superstición actual, además de un acto de idolatría, porque tú no pones tu futuro en manos de Dios, como dice la Sagrada Escritura. Mi vida, mi futuro, mi todo está en las manos de Dios, ni siquiera en las mías. Recurrir a un medium, eso está ligado a la práctica del espiritismo, la cual representa, como he dicho, la máxima superstición de los tiempos actuales que procura hacer adeptos adivinando el porvenir y curando supuestamente algunas enfermedades. Esos supuestos mediums pretenden descubrir lo referente a otra vida, interrogando supuestamente a los espíritus de los difuntos como si fuesen objetos de revelaciones y tesoros mágicos. Pero la adivinación, ¿qué es? Hemos dicho que el alma de un difunto no debemos invocarla. Además, esto genera otro tipo de pecados. Por supuesto que esto es adivinación. La adivinación es la pretensión de querer conocer lo que Dios conoce, pero al margen del mismo Dios, que fue el pecado de Adán y Eva. Además, representa, por tanto, una culpa grave de idolatría. Nos apartamos de Dios para creer en espíritus, porque ellos nos van a revelar. Dios es malo porque Dios no me permite saber lo que me va a pasar mañana, pero esos espíritus son buenos porque me dicen lo que me puede pasar mañana y me van a hacer ganar dinero, mejorar en mi trabajo. ¿Ven? Nos apartamos de Dios. Además, es una falta contra la verdadera virtud de la religión. Podemos leer Deuteronomio, capítulo 18, y también podemos leer Levítico, capítulo 20, todo el capítulo. Y la palabra de Dios nos enseña que es algo que no debemos de hacerlo. Y la Iglesia nos lo enseña de la misma manera. El espiritismo es la práctica de invocar a los espíritus, principalmente de los muertos conocidos, con el fin principal de averiguar por medio de ellos cosas ocultas. Por ejemplo, iniciado el siglo XIX por las hermanas Fox en los Estados Unidos de América, alcanzó rápidamente difusión en todo el mundo. En el año 1900 había en los Estados Unidos unos 10.000 mediums, 350 oradores y 82 templos sobre espiritismo. Hoy en día esto está muy extendido, en particular por medio de la nueva era o New Age. Hay varias prácticas que se relacionan directamente con el espiritismo y la mediumnidad. Por ejemplo, lo que llaman channeling
y que no es otra cosa que espiritismo simple y corriente. También el llamado tablero Ouija o juego de la copa, el péndulo, y todos estos son muy peligrosos a nivel espiritual y psicológico. Pues bien, yo soy un gran admirador de ese sacerdote dominico, el padre Antonio Royo Marín, y he querido recoger algunos escritos de él sobre el juicio moral sobre el tema que estamos tratando. Número 1, el padre Antonio Royo Marín dice lo siguiente: algunos fenómenos sorprendentes producidos en las sesiones espiritistas podrían explicarse por causas puramente naturales. La inmensa mayoría de ellos se deben al fraude más burdo y a la más indigna superchería, como se ha comprobado millares de veces y han confesado multitud de mediums, tales como una de las mismas hermanas Fox, Slade, Cook, Rote, Paladino, Home, Gusick, etcétera, etcétera. Algunos fenómenos, muy pocos, si fueran ciertos, habría que atribuirlos a intervención expresa del demonio. Por ejemplo, el conocimiento de cosas que trascienden las fuerzas humanas, aprender instantáneamente una lengua desconocida, ya que de ningún modo pueden atribuirse a Dios o los ángeles, puesto que no pueden prestar su colaboración a las sesiones espiritistas, expresamente prohibidas por la Iglesia. Pues esas son algunas consideraciones morales del padre Antonio Royo Marín. Los católicos oramos por el alma, por el eterno descanso de los difuntos, pero no los invocamos. Según la Enciclopedia Católica, la referencia bíblica más clara sobre las oraciones por los difuntos pues se encuentra en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo del 39 en adelante. Cuando los soldados pues preparaban los cuerpos de sus compañeros asesinados, pues encontraron amuletos tomados de un templo pagano que violaba la ley del Deuteronomio. Así que rezaron para que Dios perdonara el pecado que estos hombres habían cometido. Además, el Nuevo Testamento se hace eco de esta noción en la segunda carta de Timoteo, cuando Pablo reza por alguien que murió llamado Onesíforo, diciendo lo siguiente: que el Señor le conceda encontrar misericordia del Señor en ese día. Además, el catecismo, una vez más, también tiene algo que decir sobre las oraciones por los muertos, declarando en el numeral 1030. Todos los que mueren en gracia y amistad de Dios, pero aún imperfectamente purificados, tienen asegurada su salvación eterna, pero después de la muerte se purifican para alcanzar la santidad necesaria para entrar en el gozo del cielo. Además, las catacumbas romanas, donde están enterrados los primeros cristianos, también fueron lugar de oración. Pedían por los difuntos, pero no los invocaban para algún tipo de favor o para conocer el futuro, el pasado, lo que sea. Hoy en día, las oraciones por el alma de los difuntos comienzan en el momento del fallecimiento. A menudo, cuando los miembros de la familia se reúnen alrededor del lecho de la persona que ha fallecido. Las oraciones por los difuntos y el duelo se encuentran entre las oraciones y bendiciones de los hogares católicos, y es un acto de piedad y de caridad
para, por el prójimo. Estas oraciones también continúan en la liturgia fúnebre, que es la celebración litúrgica central de la comunidad cristiana para el difunto. Como vemos, hermanos, existe una enorme diferencia entre pedir, orar, rezar por el alma de un ser querido que ha fallecido a invocarlo. Hay una diferencia abismal. Así que, con este conocimiento previo, con estas nociones que te acabo de dar, hemos comprobado, te he informado de que es pecado y pecado mortal invocar el alma de un difunto para comunicarte con él. Ni lo intentes. No sabemos las puertas que vamos a poder abrir con esas acciones que vas a cometer. Porque luego vas a tener en tu casa manifestaciones extrañas, vejaciones. En tu casa van a comenzar a ver y a moverse cosas. Vas a tener pesadillas. Puedes tener una infestación. Puedes llegar a ser poseído o poseída. No es recomendable. No lo hagas. Por el amor de Dios, no lo hagas. Advertido estás. Dios te guarde, Dios te bendiga.